Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me están viendo, de alguna manera estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, estoy en mi biblioteca, en un costado de mi pequeño jardín, ya se escucha el sonido de mi fiel chucao que anda dando vuelta por ahí, y también a veces se escucha el sonido de las bandurrias y los queltehue en este sector precordillerano de la capital. Saludo a todos los auditores radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, también los que nos siguen en Spotify o nos ven en pauta.cl. Hoy día quiero pasearme por un jardín, a pesar de que me encanta pasearme en mi jardín. Uno de los placeres más grandes es en la noche tumbarme, cuando el cielo está despejado, cuando se pueden ver las estrellas, cuando las luces artificiales no interfieren. Afortunadamente no tengo luces ni lámparas afuera en el jardín. Me gusta tumbarme y mirar las estrellas y quedarme largo rato ahí. Siempre he imaginado algún viaje interespacial en que uno en el futuro pueda llegar a conocer galaxias desconocidas hasta ahora. Bueno, todas esas cosas uno se va imaginando cuando está tumbado en el jardín mirando ese otro jardín, ese jardín galáctico, ¿no? Que es un jardín lleno de flores también, de flores que brillan. Y tengo en mis manos, recorriendo mi biblioteca en mi sección ciencia ficción, un autor muy importante, Isaac Asimov. Y tengo en mis manos el libro Fundación. Y voy a releer un pedacito que es el comienzo de la novela. Se llamaba Gaal Dornick y no era más que un campesino que nunca había visto Trantor. Es decir, no realmente. Lo había visto muchas veces en el hipervideo y ocasionalmente en enormes noticieros tridimensionales que informaban sobre una coronación imperial o la apertura de un consejo galáctico. A pesar de haber vivido siempre en el mundo de Sinac, que giraba alrededor de una estrella al borde del cúmulo azul, no estaba desconectado de la civilización. En aquel tiempo ningún lugar de la galaxia lo estaba. Por aquel entonces había cerca de 25 millones de planetas habitados en la galaxia y absolutamente todos eran leales al imperio con sede en Trantor. Fueron los últimos 50 años en que pudo decirse tal cosa. Para Gaal, aquel viaje era el punto culminante de su juventud y de su vida estudiantil. Así comienza la novela Fundación de Isaac Asimov. Y uno quiere acompañar al personaje, obviamente, a contemplar ese espacio. Y hoy día me voy a pasear por el Jardín Galáctico con un testigo privilegiado, alguien que ha estudiado, que ha estado mucho más cerca que nosotros de las estrellas, incluso de su origen y de su nacimiento. Voy a hablar con una viajera interespacial, con la Premio Nacional de Ciencias Exactas, Mónica Rubio, Premio Nacional recién galardonada, que me va a acompañar por este paseo galáctico, intergaláctico, interestelar. Mónica, qué gusto de tenerte aquí en esta nave espacial, aquí en el jardín. Muy buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por esta posibilidad de conversar en el jardín, donde a mí también me encanta, ¿no? Las plantas, las flores, el silencio, el crecimiento, cómo se van desarrollando ahí desde algo que no hay nada y de pronto aparece una flor, es magnífico, ¿no? La naturaleza siempre nos llena de asombro. Desde luego, y como parte de esta naturaleza, pero yo ya mayor, y de asombro, incluso de estupor, había un filósofo, ¿no es cierto, Pascal? Es muy conocida la frase que decía que el espacio cósmico le producía espanto, le producía temor, me espanta, decía,
Pero me contó un pajarito, tú sabes que yo tengo un chucao aquí en mi jardín, incluso aquí tengo un grabado que me regaló un auditor de ese chucao, un pájaro que quiero mucho. El chucao me contó que tú cuando pequeña en algún momento leíste Asimov, por eso partí leyendo la novela. Entiendo que es así, ¿no? Que por ahí parte tu interés por el mundo de las estrellas. Exactamente, no sé si fue antes o después, pero siempre me habían llamado la atención las noches estrelladas, ¿no? En el campo, donde uno podía salir a caminar, ver la luna llena, pero también en las noches que no había luna llena, me encantaba salir a mirar las luciérnagas. Yo no sé si los niños, los jóvenes hoy día conocen las luciérnagas. Entonces nosotros esperábamos esas noches bien oscuras para salir a mirar las luciérnagas. Y ahí miraba yo el cielo y me preguntaba por qué eran esos puntitos brillantes que habían ahí. Y cayó en mis manos, ¿no? Un libro de Asimov, si mal no recuerdo, era El Universo, y me encantó. Y ahí ya me fui entusiasmando con esta idea de tratar de entender, contestar estas preguntas que surgen de la curiosidad, yo creo, de toda la humanidad, ¿no? De saber dónde estamos, qué es lo que hay en nuestro alrededor. Y bueno, así fue como llegué a la astronomía profesional. Mónica Rubio es la tercera mujer, si no me equivoco, que ha ganado el premio nacional, que antes no se llamaba Ciencia Exacta, tenía otro nombre. En el año 97 fue María Teresa Ruiz, con quien hemos conversado por lo menos 2 veces aquí en el jardín. También hubo una doctora en física, el año 2019, no quiero equivocarme en su apellido, parece que es la doctora Albir, si no me equivoco, que también ganó el Exactamente. premio y tú eres la tercera mujer que gana este premio. Y hoy día Chile es un lugar privilegiado de observación astronómica a nivel mundial y lo va a ser mucho más en el futuro, en los próximos años que vienen. Es decir, estamos como en un momento bastante crucial, ¿no? En la historia de la astronomía aquí en el país, Mónica. Efectivamente, Chile se ha ido consolidando a nivel internacional, pero todavía más, yo creo, tomando conciencia nosotros mismos aquí en Chile de que en la astronomía tenemos aquí un campo envidiable, ¿no? El hecho de que tengamos estos recurso natural en el norte de nuestro país, de cielos muy oscuros, muy transparentes, muy tranquilos, ¿no? En muchas noches despejadas, ha hecho que toda la mayoría de la infraestructura de observación del mundo instale sus telescopios acá en Chile. Y gracias a los acuerdos, los buenos acuerdos que se han realizado a lo largo de la historia, ¿no? de Chile en este ámbito, es que los astrónomos chilenos tienen acceso a usar esos instrumentos. Y al estar usando instrumentos de vanguardia, siempre tú vas a poder encontrar algún descubrimiento, algo que algún otro colega no pudo hacer en su momento. Así que cuando tengamos los telescopios gigantes que se están construyendo, dos de ellos, ¿no? Los únicos que están en construcción ahora en todo el mundo, los telescopios ópticos, que es el de Europa, ¿no? Con un espejo de 39 metros de diámetro, Uf. el otro con un espejo de 25 metros de diámetro, comparados con los que tenemos hoy en día, que los más grandes en Chile son de 8 metros y en el mundo son de 10 metros. Entonces, damos un salto gigantesco. Imagínate lo que se va a poder descubrir con esos instrumentos en 10 años más. Así que la nueva generación de científicos van a poder hacer descubrimientos maravillosos. Mónica, y entiendo que en el futuro el 70% de la capacidad de telescopio va a estar en Chile. Es una cifra impresionante, ¿no? Exactamente. Bueno, justamente el hecho de que el norte tenga estas condiciones tan especiales lo hace el lugar único en el mundo que es competitivo frente a todo el resto de los otros buenos lugares que hay para hacer observaciones astronómicas. Y tiene que ver con que los instrumentos son muy complejos,
Y además son muy caros, ¿no? Son todos instrumentos que su desarrollo y su construcción superan los $1.000 millones y que requieren entonces aunar no solamente ahora universidades, sino que países y continentes, ¿no? Europa o Estados Unidos o Asia para poder construirlo. Y eso, por cada fotón que se recibe acá, bueno, el output de eso, el conocimiento que se puede extraer es mucho mayor que si se pone en un lugar donde las noches no son tantas las despejadas y la calidad de las imágenes, que es otro factor muy importante, es mucho más pobre. Entonces, el hecho que tengamos esta nitidez, cielos oscuros, que tengo que decir, tenemos que protegerlos, ¿no? Tenemos una amenaza ahí de nuestros cielos oscuros y este número grande de noches despejadas hace que todos estos telescopios complejos y caros se vengan acá en Chile para sacarle el máximo provecho a lo que ellos van a permitir y también a la inversión que los países han hecho en construirlo. Mónica, ¿y cuáles son los peligros para esos cielos oscuros? Bueno, parece que los humanos nos encargamos de poner en peligro nuestro entorno, ¿no? Y, No hemos especializado en eso, no hemos especializado. así, así es. Pero tiene que ver con que han crecido mucho las ciudades, ¿no? Que están cerca de los observatorios astronómicos en el norte de Chile, en la cuarta región y también en la segunda región. Y las ciudades cuando crecen y se desarrollan son más luminosas, porque hay más calles, ¿no? Hay más construcciones, más casas, y resulta que esto hace que el cielo se vea mucho más claro y pierda esa oscuridad. Pero afortunadamente hay maneras de complementar y compartir, o sea, balancear estas dos actividades. Porque como yo digo, lo que nosotros necesitamos en las ciudades es iluminar el suelo. Necesitamos iluminarnos en las veredas, las calles, donde ocurre toda la actividad de los ciudadanos. No necesitamos iluminar el cielo. Pero las luminarias públicas, ¿ya?, iluminan en todo, en 360 grados, y con eso se está perdiendo energía para iluminar lo que realmente nos interesa, que es hacia abajo, y contaminamos entonces con esa luminosidad estos cielos oscuros. Y esos cielos oscuros son, perdón, son en el fondo un reservorio de observación, por decirlo así. Exactamente. Es un recurso natural, podríamos decir, ¿eh? Exactamente. Entonces, si se diseñan el alumbrado en forma cónica que apunta hacia abajo y se ponen lámparas, ¿no? Y lámparas LED sobre todo, que sean las más adecuadas, ambas actividades se pueden desarrollar perfectamente, porque imagina un telescopio, un espejo de 25 metros de diámetro, es capaz de captar los fotones, lo que queremos, ¿no? Es captar el fotón que viene de los inicios del universo, viajando por muchos miles de millones de años para llegar hasta acá, y sea unos pocos kilómetros, ¿no? Y ni siquiera tan pocos, ¿no? Unos 100 kilómetros. Ponemos una tremenda iluminaria, bueno, van a llegar todos los fotones de esa luz y el fotón que viene de los inicios del universo simplemente se va a perder. Puro Chile es tu cielo azulado, debiera decir el himno tal vez, puro Chile es tu cielo estrellado, ¿eh? Deberíamos decir a la luz de todo lo que estás diciendo, Mónica, ¿no? Es un cielo prodigioso el que tenemos encima. Es precioso, yo por lo menos yo he sido siempre, me encanta ir a los observatorios, ¿no? A observar. He pasado muchas noches, muchos días en las cumbres y por todas las cumbres donde hay observatorios, en la cuarta región, la segunda región y últimamente, los últimos 10 años, a 5.000 metros, ¿no? Donde están los radiotelescopios y donde está ALMA, y me encanta ver el cielo estrellado.
En San Pedro de Atacama es pero realmente maravilloso. Uno puede tocar las estrellas con la mano. La Vía Láctea y las nubes de Magallanes se ven esplendorosas, ¿no? Entonces es algo que tenemos que disfrutar y tenemos que conocer. No solamente desde el punto de vista científico, que es lo que yo hago, pero yo creo que es un goce, ¿no?, del ser humano poder mirar un cielo estrellado como el que podemos ver en el norte de nuestro país. Entiendo que tú has pasado más de 700 noches en esos observatorios, Mónica. Así es, y creo que me quedo corta. Creo que ese cálculo lo hice hace un par de años atrás. Mónica, tú eres PhD en Astrofísica y Ciencias Espaciales de la Universidad de París. Has sido profesora titular del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Imagino que como todos los de la Chile tienes la camiseta de tu alma Soy, mater, de la Casa de Bello, muy, muy colocada, ¿no? soy Eh, muy azul, azul, mu- azul, azul, azul. azul, Eh, azul. y eres física del medio interestelar y tu especialidad, tú me corriges, son las nubes moleculares, la formación estelar y las nubes de Magallanes. A ver, brevemente, ¿qué significa esa especialidad dentro de la astrofísica? ¿Qué es lo que estudias tú específicamente? Yo entiendo que es complejo explicarlo en palabras así como divulgativas, pero tratemos de hacer un esfuerzo para poder entender. eh, Intentémoslo, sí. intentémoslo, a ver cómo nos va. Mira, sabíamos nosotros que las estrellas vivían y morían. Y por lo tanto, en los ciclos que nosotros conocemos, también las cosas viven, nacen, ¿no? Las Claro. personas nacen, las plantas nacen, los animales nacen, viven y mueren. Y las estrellas sabíamos que las estrellas vivían y también morían. Por lo tanto, teníamos que conocer dónde y cómo era el proceso de nacimiento de las estrellas. No habían estado siempre ahí las estrellas, ya todas las estrellas. Y la razón por la cual no conocíamos esta parte del ciclo era porque las zonas donde nacen las estrellas no emiten luz. Y todos los telescopios ópticos son la prolongación de unos ojos mucho más poderosos que captan toda la luz visible. Mm. Y las zonas entonces que donde ocurre este proceso no emiten luz y por lo tanto los telescopios ópticos no lo podían detectar. Afortunadamente la naturaleza siempre nos da pistas, ¿ya? Y nos da la posibilidad de escudriñar cosas distintas. Y estas zonas que son oscuras y que se pueden ver a simple vista, ¿no? En una noche estrellada como el Saco de Carbón cerca de la Cruz del Sur, ¿ya? Y en el cielo de Atacama se pueden ver perfectamente unas nubes oscuras entre medio de las estrellas. Resulta que están constituidas por átomos y moléculas que sí emiten radiación, pero no la emiten en el rango del visible, sino que la emiten en el rango de las ondas de radio o las ondas infrarrojas. Entonces los astrónomos, para poder investigar estas zonas oscuras, pidieron, ya solicitaron a los ingenieros, a los que diseñan instrumentos, que se necesitaban detectores infrarrojos, detectores de ondas de radio, para poder estudiar estas regiones. Y así es como hoy día estudiamos con radiotelescopios, porque sabemos que estas regiones están constituidas por fundamentalmente una molécula que es la más simple que hay en el universo, que es un átomo de hidrógeno que se junta con otro átomo de hidrógeno y en condiciones de densidad y a temperaturas bajas se pegan y forman una molécula. Y ese hidrógeno en ese estado tampoco emite en el visible. Entonces también seguía siendo invisible. Pero en esas mismas condiciones, y aquí es donde entra el conocimiento de la física, ¿no? Y de la química, cómo se forman las distintas moléculas, se vio que habían otra molécula compuesta de carbón y del átomo de oxígeno, que en esas condiciones también se pegaba y formaba una molécula, que es la molécula de monóxido de carbono, que todos la conocemos aquí en Chile, todos la conocemos en Santiago y todos la sufrimos porque es el smog.
el constituyente principal del smog de Santiago. Pero bueno, esta molécula en el espacio emite una radiación y esa radiación la captamos con radiotelescopio y de esa manera podemos estudiar todo lo que ocurre en estas zonas densas, oscuras y de baja temperatura que están entre las estrellas. Es material y por eso se llama medio interestelar, es material que existe entre las estrellas, que de ahí se va a formar una nueva generación de estrellas y ahí se va a producir el nacimiento de las nuevas estrellas para cerrar este ciclo de nacimiento, vida y muerte. En el fondo, tú entraste en las salas de maternidad de las galaxias enanas, ¿o no? Exactamente, eso tú lo has dicho, una descripción bastante fiel, diría yo, porque se asemeja a lo que pasa en las maternidades, ¿no? En la maternidad, en el proceso de gestar una vida, ¿no? En el vientre de una mamá, ¿no? Nosotros no sabíamos que la guatita de la mamá va creciendo, creciendo, y cuando nace la guagua uno veía que era un ser humano chiquitito. Y hasta que no se desarrollaron las ecografías, ¿no? Hoy día podemos seguir ese proceso que va interno, que no lo veíamos desde afuera, veíamos las consecuencias, lo vamos siguiendo paso a paso y hoy día sabemos cómo ya al mes de gestación ya hay un ser humano ahí que ya tiene todos sus elementos, ¿no? Hemos visto las imágenes espectaculares de las ecografías tempranamente, así que la verdad es que esta analogía de la maternidad con el entender, conocer cómo se produce el proceso de formación de estrellas es bastante, diría yo, preciso. ¿Cuáles son las galaxias enanas? Galaxias enanas se llaman a todas aquellas galaxias que tienen mucho menos estrellas que la nuestra galaxia. Siempre uno define las cosas que uno conoce como su estándar, ¿no? Nuestra galaxia tiene más de 100.000 millones tiene como 100.000 millones de estrellas, ¿no? Y una galaxia enana puede tener solamente a lo mejor 10.000 millones, 1.000 millones de estrellas, o sea, puede tener 1.000.000 de veces menos estrellas que una galaxia como la nuestra. Y esas que tienen poquitas estrellas, entonces, y que además no tienen formas tan definidas como una galaxia espiral o como una galaxia elíptica, son estas galaxias enanas. Y bueno, estoy paseándome con el jardín con la Premio Nacional de Ciencias Exactas, Mónica Rubio. Ella es astrofísica, es profesora titular del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Y me imagino que esas galaxias son muy importantes para entender, bueno, algo has dicho, la vida y la evolución del universo. Es decir, ¿qué otra información aparte, bueno, del nacimiento, hacia dónde vamos en la búsqueda de qué información o cuál es la línea de trabajo científico hacia el futuro? ¿Hacia dónde vamos a llegar en este conocimiento en las próximas décadas? Claro. Bueno, uno de los descubrimientos importantes que obtuvimos con el telescopio espacial hace varios años atrás fue cuando tomó imágenes muy profundas de una zona del cielo. Y en esas imágenes resulta que aparecieron un montón de galaxias enanas, muy, muy pequeñitas. Y hoy día sabemos entonces que las primeras galaxias que se formaron en el universo fueron estas galaxias enanas. Y estas galaxias enanas tienen una propiedad que es que están muy poco contaminadas de los elementos químicos. Los elementos químicos que son distintos al hidrógeno y al helio, que se formaron en la gran explosión, ¿no? De que comienza el universo, forma hidrógeno y helio. Y un poquito de litio, que es el átomo número 3. Pero todo el resto de los elementos químicos que nosotros conocemos, ¿no? Que están ahí en la tabla periódica, se tienen que formar al interior de una estrella o cuando una estrella muere. Hoy día sabemos también que
cómo se forman algunos otros elementos químicos que no habíamos logrado descifrar en las estrellas. Y eso significa que en este ciclo en que una estrella nace, vive y muere, va generando más y más elementos químicos y por lo tanto va contaminando químicamente el universo a medida que el universo envejece. Estas galaxias enanas que partieron en el universo y que todavía no sabemos cómo se formaron, ¿no? Porque eso es una de las preguntas que se quieren contestar con los telescopios gigantes. Sabemos que tienen poquito carbono y poquito oxígeno. Y entonces encontrar en una galaxia que está bastante cerca de nosotros, en nuestra vecindaria, yo digo, ¿no? Si las nubes de Magallanes, que yo las he estudiado, que son las más cercanas a nuestra galaxia, están aquí en la esquina de mi casa. Esta otra galaxia, que la conocemos por la sigla WLM, es una galaxia enana también, pero que está más o menos en Curacaví, ¿ya? Resulta que esa galaxia enana tiene solamente un 10% de la cantidad de carbón y de oxígeno que tiene nuestra galaxia. Entonces el hecho de poder detectar la molécula de monóxido de carbono cuando había tan poquito carbón y tan poquito oxígeno fue un salto importante. Y después, gracias a las observaciones que hicimos con el equipo con el que colaboro, con ALMA, pudimos entonces investigar una región en particular y determinar cómo esa galaxia que tenía tan poquitos ingredientes no solamente podía formar una estrella, sino que un grupito de estrellas. Y eso es muy importante para hacer la conexión entre en los orígenes del universo, que había poquito material, cómo se formaron estas estrellas que formaron las primeras galaxias enanas. Así que por eso tuvo tanto impacto ese descubrimiento. Mónica, he escuchado una vez una conversación hace muchos años con un astrofísico y me decía, puede que lo recuerde mal, el concepto que me dio tú me lo puedes explicar mejor, que de alguna manera, a ver, muchas veces en la historia de la ciencia cuando hay cambios de paradigma o saltos paradigmáticos, por decirlo así, por ejemplo en la física, esos cambios van a influir directamente en la astrofísica, es decir, si tuviéramos un nuevo Copérnico, un nuevo Einstein en el campo de la física, eso tendría, me imagino, consecuencias en el desarrollo de la astrofísica. Por ejemplo, el tema de la materia oscura, de la que se ha hablado tanto, no sé si es un tema que te interesa, que sigue siendo importante y relevante, ¿cuán relevante es? De alguna manera, ¿hay algo que falta todavía en el desarrollo de la física o se necesita un nuevo paradigma para poder entender qué es eso? ¿Y qué va a significar eso? Yo sé que esto escapa a lo mejor del campo de tu especialidad, pero no puedo dejar de preguntártelo por curiosidad nomás. Perdona mi falta de ignorancia, como dicen los mexicanos. No, es un tema muy, muy interesante, ¿no? Tenemos evidencias, ¿no? De que la existencia de algo que como no lo conocemos, y cuando hay algo que no conocemos, le ponemos que es oscuro o que es negro, ¿no? Claro, Entonces, claro. esta es la materia que no sabemos qué es lo que es, y por eso se llama materia oscura. Tenemos evidencia que esta materia sí tiene efectos gravitacionales, ¿ya? Y que por lo tanto interactúa con otra materia, pero no sabemos bien cómo está constituida ni de qué está constituida. Y tenemos varias evidencias de la existencia de esta materia que, por la física que nosotros conocemos actualmente, se asocia a una energía. Y toda esta evidencia que hay de distinto, tanto cosmológica como en la rotación de galaxias, indica de que si hacemos la cuenta de la cantidad de materia que nosotros vemos que emite luz o que interactúa, de la cual nosotros recibimos señales en la Tierra electromagnéticas, no alcanza para explicar los fenómenos que se está viendo como una aceleración de la expansión del universo en sus inicios, como las curvas de rotación de las galaxias, y
Por lo tanto, se le ha llamado la energía oscura, la materia oscura, y que representa una fracción muy importante de toda la cantidad de materia que tendría que tener el universo para explicar estos fenómenos que nosotros sí estamos midiendo. Y ahí surge, como surgió hace 100 años atrás, que cuando Einstein hace su teoría de relatividad especial y la teoría de relatividad general, ya habían evidencias, ¿no?, de que había la física que se manejaba y se conocía en ese momento no era capaz de describir estos fenómenos, como el hecho de que la luz no viajara por el espacio vacío y se inventó el éter para darle un medio por el cual la luz se pudiese propagar. Hoy día sabemos que el éter no existe y que no era necesario, no lo necesitábamos, porque las nuevas teorías de relatividad general y relatividad especial explicaron cómo la luz puede viajar sin la necesidad de un medio. Yo creo, si bien no soy especialista, es que estamos en un momento en que quizás los inicios del universo y estos fenómenos nos están dando los indicios que a lo mejor hay una física que todavía no ha sido descrita que pueda dar cuenta de esos fenómenos. Por lo tanto, por ahora sigue siendo oscuro. Se están haciendo modelos, ¿no?, de gravitación modificada. Hay varios cosmólogos que trabajan en esa área y que logran explicar algunos fenómenos que con la teoría de relatividad de Einstein o Newton no se pueden explicar, pero no son capaces todavía de explicar todos estos distintos síntomas. Así que eso es una gran incógnita. Fascinante, fascinante. Y que esperamos que más adelante se pueda resolver. Mónica, yo te quiero agradecer este paseo por el jardín, por mi jardín, pero también por el jardín de las galaxias. Siempre me gusta recomendarle un libro, como estoy en esta biblioteca, a quienes vienen invitados a este jardín a pasear conmigo. Y te quiero recomendar un libro, ya que te gustó Asimov, de un escritor polaco de ciencia ficción, que ya falleció, que se llama Stanisław Lem, y que escribió una novela que se llama Solaris. Y Solaris, sobre esa novela, el director de cine ruso Andrei Tarkovsky hizo una película que fue la competencia rusa de La Odisea del Espacio de Kubrick, porque estaban en guerra espacial los dos países en plena Guerra Fría. Pero es una película no de ciencia ficción clásica, sino que una especie de película metafísica de ciencia ficción, en que estos investigadores que van al espacio a una especie de estación orbital se encuentran con un planeta que tiene un océano que llaman el océano pensante, que es capaz de tomar los pensamientos y el inconsciente de los seres humanos y transformarlo y proyectarlos en imágenes como si fueran reales. Un sueño que uno tuvo, alguien que murió, y bueno, y se van encontrando todos estos astronautas con todos estos personajes y van teniendo que cambiar su visión de la vida, de todo. En el fondo nuestra visión antropocéntrica es muy limitada, es el tema que siempre fascinó a Lem, los límites de nuestra visión antropocéntrica, nuestro criterio antropocéntrico para entender el mundo. Este es el libro que humildemente te recomiendo, Solaris, de Stanisław Lem, y te agradezco muchísimo este paseo tan interesante y fascinante, y muchas felicitaciones por tan merecido premio, Mónica. Muchas gracias, Cristiano. Voy a conseguir ese libro y me parece muy, muy atractivo lo que cuenta sobre él y muy avanzado, ¿no? Yo creo que hoy día estamos pensando en que vamos a poder a lo mejor ingresar, ¿no?, a la mente, entender cómo está funcionando la mente. Es fascinante. Así que encantada de conversar contigo. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, y yo me despido también de todos los radiovidentes. Cerramos la verja de nuestro jardín y la abrimos mañana nuevamente a las 8 de la noche. Nos ha acompañado Fundación Irarrázaval en sus 100 años y también Seguros de Vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Hasta mañana, si Dios quiere, o si la galaxia quiere. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken
la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval,